Hola, muy buenas noches. Bienvenidos, estimados compañeros, nuevamente a una jornada más de capacitación. Eh, el día de hoy, pues vamos a continuar con lo que habíamos tratado en la clase de ayer acerca de los contaminantes o de los parámetros de control o contaminantes físicos, químicos y nos faltaba por ver los contaminantes microbiológicos. En este punto, en este apartado, vamos nosotros a poder tener una idea mucho más clara de cuáles son aquellos microorganismos, bacterias, eh, que se encuentran presentes en la naturaleza de las aguas residuales y además pues también vamos a tocar un punto muy importante que va a ser el tema de los microorganismos eficientes que pueden ser utilizados en los procesos de tratamiento secundario que vamos a ver el día de mañana, ¿no? Entonces voy en primer lugar a compartir la pantalla. Por favor, me confirman la recepción del audio. Bien, entonces teníamos las características microbiológicas, ¿no? Si se está compartiendo con total normalidad, pues me pueden enviar un mensajito aquí en el chat. Ok, perfecto. Bien, entonces tenemos las características biológicas del agua residual. En ellas nosotros vamos a encontrar esta clasificación de microorganismos, en las cuales nosotros vamos a tener grupos eucariotas, eurobacterias y arqueobacterias, ¿no? Su caracterización, su caracterización, en este grupo de aquí, pues son multicelulares con gran diferenciación en las células y en el tejido. Más adelante vamos a presentar una diapositiva en la cual nosotros podemos darnos cuenta qué tipo de bacteria a la que nos estamos refiriendo y también qué pruebas se les puede realizar para nosotros identificarlas. Esta es la prueba que creo que ustedes ya la han escuchado, que es la famosa tinción de Gram, ¿no? Para poder clasificar también en dos grupos de bacterias, ¿no? Bacterias Gram positivas y bacterias Gram negativas. De ahí tenemos las eurobacterias, que tienen una estructura celular procariota, y esta estructura, por lo general, lo tiene la mayoría de las bacterias, ¿no? De ahí tenemos lo que son las arqueobacterias, que tienen una química celular eh, dist- distintiva, ¿no? De aquí tenemos nosotros los metanógenos, organismos halófilos y termoacidófilos. Bien, entonces, cuando nosotros realizamos una caracterización de agua residual, pues nosotros debemos estar conscientes o debemos tener la precaución de que en estas aguas sí o sí nosotros vamos a encontrar coliformes y que la mayoría corresponden al grupo de las E. coli y estas E. coli son de carácter patógeno. Entonces, como ya habíamos tocado este tema anteriormente, que los patógenos son aquellos microorganismos o aquellas bacterias que son las principales encargadas de generar las enfermedades a nosotros los seres humanos. Y aquí tenemos tipos y números de microorganismos típicamente presentes en las aguas residuales brutas. Tenemos los que son coliformes totales, fecales, tenemos los que son los enterococos, organismos, bacterias patógenas como la Shigella, Salmonella, Pseudomonas aeruginosa,
Clostridium periferins, tenemos lo que son los cistos de Giardia, tenemos lo que son los huevos del mitos y virus entéricos, ¿no? Bueno, aquí tenemos lo que es una clasificación de las bacterias. Las bacterias se pueden clasificar en eurobacterias procariotas unicelulares y también nosotros podemos clasificarlas de acuerdo a su forma, ¿no? De acuerdo a su forma. Nosotros podemos encontrar dos tipos de formas que son muy características en las bacterias. Las primeras van a ser que son bacterias de carácter que se las denomina como cocos y vienen en forma circular, ¿ok? Vienen en forma circular y el segundo grupo de bacterias son aquellas bacterias filamentosas o estas bacterias que tienen, eh, son conocidas también como bacilos y vienen en forma de, como que si fuera un tubito, ¿no? Un tubito largo, ¿no? El papel que juegan estas bacterias en los procesos de descomposición y estabilización de la materia orgánica eh, son de gran importancia porque, como ya lo hemos venido mencionando, es, en las propias bacterias existentes en la naturaleza del agua residual son aquellas que se encargan de empezar el proceso de depuración, ¿no? Los coliformes también se emplean como indicadores de la contaminación por los desechos humanos. Aquí nosotros podemos identificar ciertos organismos que pueden ser indicadores de contaminación. Por ejemplo, en el agua potable tenemos lo que son los coliformes totales. Es por eso que la mayoría de empresas que se encargan o que se dedican a la potabilización del agua, sean estas empresas que se encargan de dotar agua potable a municipios o a ciudades, pues se encuentran obligadas a realizar controles microbiológicos, ¿no? Para poder cumplir con este parámetro. Actividades lúdicas de agua dulce, también tenemos lo que son coliformes fecales, E. coli y enterococos. Lo que son actividades lúdicas de agua salada, tenemos lo que los coliformes fecales y coliformes totales, tenemos lo que es zonas de crecimiento de moluscos, tenemos coliformes totales y coliformes fecales. Entonces, el denominador común de la caracterización microbiológica de un agua residual, pues, viene a ser el parámetro de los coliformes totales o coliformes fecales, ¿no? Bien, de ahí podemos hablar acerca de los organismos patógenos. Estos organismos patógenos que se encuentran en las aguas residuales principalmente pueden proceder de desechos humanos que estén infectados o que sean portadores de una determinada enfermedad. Las principales clases de organismos patógenos presentes en el agua en las aguas residuales son los organismos patógenos, ¿no? No vamos a pasar esta parte de aquí. Bueno, aquí nosotros podemos acotar o mencionar que los análisis de laboratorio son indispensables para que nosotros podamos asegurarnos de cuál es el grado de contaminación microbiológica que nosotros estamos manejando en nuestra planta de tratamiento de agua residual. Bien, entonces aquí voy a presentar otra diapositiva. Voy a presentar otra diapositiva que tengo preparadas aquí. Y corresponde a lo que son
Ya no los microorganismos patógenos o ciertos microorganismos que se encuentran en el agua residual, sino aquellas bacterias o aquellos microorganismos benéficos que nosotros podemos utilizar para mezclar en el agua residual. Como ya lo tratamos desde el primer día, pues nosotros las industrias como tal, la empresa o los negocios o la gente que se dedica a la comercialización de estos productos, pues ha logrado definir bacterias que sean para tratamiento de aguas residuales domésticas, que es lo que hemos estado nosotros analizando, tratamiento de bacterias biológicas para el tratamiento de aguas residuales industriales y también bacterias para la bioremediación de suelos y agua contaminadas con hidrocarburos, ¿no? Entonces, esta es la página en donde yo encontré estas presentaciones y estos son aquellos microorganismos que se encuentran presentes en el mix, llamémoslo así, o el conjunto de microorganismos efectivos que conviven en estas presentaciones para poder potenciar la capacidad autodepuradora de las aguas residuales, ¿no? Entonces tenemos aquí una ilustración de los bacillus. Como ven aquí, estos bacillus eh, han sido vistos a través del microscopio y pues para que tomen esa coloración han sido sometidos a una técnica que es la famosa tinción de Gram, ¿no? La famosa tinción de Gram. De ahí tenemos lo que son pseudomonas que también han sido sometidas a un proceso de tinción de Gram. Tenemos los que son las bacterias Nitrobacter, que son aquellas bacterias encargadas de regular y potenciar la producción del nitrógeno en las aguas residuales. Es de las aguas residuales, ¿no? Y de ahí tenemos también ciertos tipos de hongos y levaduras que por lo general su concentración o su presencia en las aguas residuales es muy reducido, pero no se descarta, no se descarta que también se encuentren presentes, ¿no? Como son el fusarium. ¿Ok? Bien. Estas son ilustraciones que se han tomado bajo el microscopio y estas son plantas compactas de tratamientos de aguas residuales. Esta en específico es una planta pequeña que por lo general puede ser utilizada para dar tratamiento a una institución educativa, llamémoslo así. Más adelante les voy a presentar las fotos que les había quedado en mencionar. Entonces observamos cómo por la parte donde se encuentra esta mm, forma de tetraedro, que su área en la parte inferior va siendo más reducida, pues es donde nosotros podemos identificar que es por donde sale el efluente, ¿no? Por donde sale el afluente va a salir por la parte de acá adelante, porque acá incluso tienen los motores o los blowers que se encargan de adicionar el oxígeno necesario para que las bacterias, tenemos una pregunta, ¿puede poner otra vez la página donde se encuentran los microorganismos benéficos? Claro que sí. Esta de aquí, esa es el link. Hay muchos más proveedores, pero bueno, ya eso va a depender también del costo. Yo la verdad no he tenido la oportunidad de comprar microorganismos benéficos porque como les dije, yo los pude trampear, llamémoslo así, o los pude
los pude aislar desde un suelo que era fértil y donde se encontraba principalmente vegetación de árboles frutales. ¿Ok? Aprovechando ahorita, sí me gustaría que, bueno, ya estamos en el tercer día y casi no los conozco mucho, me gustaría que se puedan presentar en el chat, no les va a costar absolutamente nada, tampoco vamos a perder el, el ritmo de la presentación. Ustedes se presentan, pueden poner a qué se dedican, cuántos años tienen y hasta ahora qué tal les está pareciendo el curso, ¿no? O sea que hacemos un poco más dinámico y así los puedo conocer también. Bien, entonces, este es un modelo, como ven, son plantas compactas que se pueden trasladar, se pueden realizar en talleres mecánicos especializados y se pueden trasladar directamente al lugar donde van a ser utilizados, ¿no? Si se dan cuenta, por la parte inferior tienen como unas tuberías. Estas tuberías principalmente sirven para la recolección de los lodos. Esta es otro modelo de planta. Este es otro modelo de planta en la cual de la misma manera nosotros encontramos una entrada en la parte, bueno, por donde se encuentra este logo que dice ISA. Acá se ve un poco mejor. Déjenme ver si es que puedo. Un lápiz. Aquí. Bien, entonces vemos que la entrada se encuentra por la parte de aquí y la salida va a estar en la parte de acá abajo, ¿no? Va a estar en la parte de abajo. Aquí nosotros también observamos que tiene un módulo de control en el cual este módulo de control me va a permitir a mí accionar el blower que va a ser el encargado pues de inyectar el oxígeno hasta el fondo del tanque. En este caso nosotros estamos utilizando en primer lugar un proceso aerobio y luego de este proceso aerobio, pues se evidencia que va a existir un proceso anaerobio de luego para que al final de este proceso anaerobio, pues todos los lodos puedan empezar a sedimentarse en esta especie de tetraedro, llamémoslo así, y en la parte de abajo pues puedan salir, ¿no? Ok, bien, vamos a borrar todos los dibujos y vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Ok, bien, entonces, esta diapositiva, perdón, esta diapositiva, esta diapositiva de igual manera, pues la podemos analizar nosotros y podemos darnos cuenta de cuál es la función que cumple, ¿no? También es una planta compacta que se diseñó para, esta específicamente está diseñada para un instituto de educación y este instituto de educación aproximadamente recibe, pues cuando se encuentra en operación al máximo, recibe áreas, ¿no? Entonces, Buenas noches, parece que se le fue la conexión al ingeniero. Esperemos un momentito para que se pueda volver a conectar, por favor. Disculpe.
Hola, sí. Ahora sí me confirman el audio, por favor. Está correcto, ingeniero. No hay problema. Ya, perfecto. Bien, entonces nosotros observamos esta parte de estas fosas en donde se encargan de recolectar los lodos. Estos lodos, estos lodos van a tener un proceso de, como lo decía anteriormente, como lo mencionó anteriormente, me parece que Juan, un proceso de deshidratación, ¿ok? Entonces, el proceso de deshidratación lo que va a hacer es eliminar la cantidad de agua, ¿ok? Eliminar la cantidad de agua y eh, se va a provocar un efecto de estrechamiento, ¿no? Que lo que hace es que las partículas más pesadas vayan decantando, vayan depositándose en el inferior del tanque y que los residuos pues salgan por este tipo o especie de canaletas, ¿no? Otra cosa que podemos recalcar aquí también es que aquí se utiliza un blower y este blower es el encargado de también hacer el efecto de aireación. Estos procesos de desinfección lo vamos a dejar para cuando ya nos toque hablar sobre los procesos de desinfección y vamos a proyectar nuestro tema 3, que el día de hoy va a tratar sobre los tratamientos preliminares que se pueden dar eh, la planta que nosotros hemos proyectado o queremos diseñar, ¿no? Entonces, como criterios de selección de estos tratamientos preliminares, pues siempre, y como ya lo hemos mencionado en alguna de las ocasiones, un momento, me estaba adelantando y quería presentarles algo más que también es bueno conversarlo con ustedes. El tratamiento o la utilización de los ME o microorganismos eficientes o microorganismos efectivos, ¿no? Entonces, el tratamiento en el agua. Entonces, utilizando ME, el agua servida de una vivienda de ciudades también o también de una fábrica de alimentos industriales puede ser tratada de una manera que asegure su retorno al medio ambiente. ¿Ok? Entonces, aguas hervidas contienen materiales orgánicas o material orgánico que cuando es utilizado por los microorganismos putrefactivos contaminantes del medio ambiente generan también compuestos tóxicos. Vamos a ir bajando un poco más. Y aquí el tratamiento para cuerpos de agua cerrados, sean estos lagos o lagunas, ¿no? Hablando netamente de aquellas lagunas que se encuentran contaminadas, ¿no? Los efectos de aplicación de la tecnología de microorganismos efectivos o microorganismos eficientes en el tratamiento de aguas contaminadas son reducir los malos olores como el amoníaco, el sulfuro y el metilmercaptano y otros elementos químicos o gases que son producidos cuando se genera este tipo de contaminación. La reducción de los lodos o los sedimentos y microorganismos patógenos como los coliformes, bacterias, sulfitorreductoras. De ahí tenemos el mejoramiento de los parámetros físicos y químicos como lo son el DBO, el DQO, la turbidez, sólidos suspendidos, pH y oxígeno disuelto, ¿no? Y también lo que ayudaría a la reutilización del agua como riego y el sólido como un abono de alta calidad. Entonces vemos aquí un ejemplo de cómo es que se adiciona
se adicionan el cultivo de microorganismos y aquí abajo tenemos unas dosis recomendadas, ¿ok? Métodos y dosis recomendadas. Las recomendaciones para el tratamiento son las siguientes. Tenemos aplicar la dosis recomendada 1 en 1000. ¿Qué nos da a entender esto de aquí? Pues una parte de ME en 1000 partes de agua, ¿no? Podemos llamar así, un ml en 1000 ml de agua, ¿no? De ahí, ¿qué es lo que nosotros debemos considerar también? Que hay que dar un tiempo, por lo menos de un mes, a evaluar los datos de análisis, ¿no? Recuerden que la tecnología ME, pues, o los microorganismos efectivos, van a actuar, pero antes de actuar, ellos primero deben acondicionarse al medio, ¿no? Al medio en el que van a hacer simbiosis y van a efectuar sus procesos de remediación. ¿Ok? Se debe seguir la aplicación de microorganismos efectivos, aunque se observe reducción de DBO y mejoramiento, hasta que se observe la reducción de la DBO y el mejoramiento de la calidad de agua. Okay. Se debe aplicar la misma cantidad que se aplicó en el inicio cuando no hay resultado, ¿no? Entonces también nosotros debemos ser conscientes de que de pronto la cantidad que nosotros utilizamos no funcionó durante ese mes, pero también debemos saber que son organismos vivos, que si no se adaptan, pues necesitan un tiempo mayor de adaptación, ¿no? Y por eso nos dice que la metodología de uso va a variar de acuerdo a la condición del agua, el lugar o el establecimiento. Y también es importante apoyarse del proveedor al que se les esté comprando estos microorganismos efectivos, ¿no? Bien, para plantas de tratamiento de aguas residuales es muy importante conocer los sistemas de planta de tratamiento de aguas residuales y las más comunes o los procesos más comunes que nosotros vamos a encontrar son separación de líquido y sólido por métodos físicos, sean estos en tanques sedimentadores, tanques de filtración o tanques absorbentes. El tratamiento biológico, que son los lodos activados, la oxidación, sistemas de contacto en disco, ¿no? Y la separación de líquido y sólido por métodos físicos, bueno, esto ya lo nombramos anteriormente. Bien, entonces aquí nosotros también podemos observar que cuando tenemos un tratamiento biológico que utiliza protozoarios, también se utiliza el sistema, ya que estas son alimento de los protozoarios y el resultado será un daño al ecosistema por la multiplicación de la carga microbiana. Aquí nosotros también mencionamos una dosis distinta, método y dosis. La metodología recomendable es la siguiente, ¿no? Cantidad de microorganismos eficientes de forma semanal va a ser igual al volumen del caudal diario dividido entre 1000 en caso de que la DBO sea menor a 1000 miligramos por litro, ¿no? Y en caso de que la DBO del caudal sea mayor a 1000 miligramos por litro, la aplicación será doblada, o sea, 1 en 500. Bien, entonces aquí lo que nos recomiendan es que cuando tenemos plantas de tratamientos de aguas residuales que contengan protozoarios, hay que también ser cuidadosos en el momento de utilizar los microorganismos efectivos porque estos pueden que el sistema pues crezca indiscriminadamente, ¿no? Y puede afectarlo. Bien, entonces esto es lo que quería mostrarles acerca de los microorganismos efectivos. Este es un boletín que se ha sacado para la utilización de microorganismos efectivos en diferentes campos de aplicación.
Ahora nosotros los estamos aplicando a las aguas residuales, pero también existen para rellenos sanitarios y más arriba también existen para el tratamiento de elaboración de compost, tratamientos para el suelo, tratamientos para la acuicultura, tratamientos para el estiércol, ganadería, incluso también para el agua de bebida que se utiliza en la porcicultura y en la avicultura, ¿no? Estos son las diferentes aplicaciones en las cuales nosotros podemos utilizar el tema de los microorganismos efectivos. Bien, ahora sí, dejando a un lado lo de los microorganismos, pues vamos directamente a hablar sobre lo que son los tratamientos preliminares, ¿no? Bien, entonces para el tratamiento preliminar hemos considerado las características iniciales. De ahí también tenemos lo que es el grado del tratamiento requerido según el destino final. Esto pues nos hace prever hacia dónde nosotros vamos a descargar nuestro fluente, la disponibilidad del espacio, el terreno que nosotros tenemos disponible, el clima y bueno, lo más importante, ¿no? El capital y la operación y el mantenimiento, ¿no? Recuerden que si no tenemos un buen mantenimiento de la planta de agua residual como todo proceso, como toda empresa, como toda industria, si no se les da un debido mantenimiento a todos nuestros equipos o nuestras herramientas operativas, pues vamos a tener problemas después. ¿Qué es lo que es un tratamiento preliminar? Pues es el tratamiento donde se remueven los sólidos de gran tamaño y las arenas presentes en las aguas negras. ¿Ok? Son procesos físicos en donde siempre va a estar involucrado la utilización de maquinaria, ¿no? Bien. Entonces de ahí vamos a repasar ciertos conceptos como que es un desbaste, que es mejorar el aspecto estético de las aguas y es una operación unitaria física para remover sólidos de gran tamaño, ¿no? Esto siempre es necesario porque es lo que puede llegar a afectar después a nuestras lagunas o a nuestros tanques de lodos activados o nuestras lagunas facultativas. Y tenemos tenemos lo que son las rejillas, ¿no? Consisten en barreras verticales y retienen las ramas, los trapos, latas de papel, desechos plásticos y demás otro tipo de contaminante físico que pueda llegar, juguetes incluso. Yo tengo un amigo que se encarga de trabajar ahí en una planta de agua residual, pues y me cuenta que llegan juguetes, llegan partes de carros y todos estos son los que se quedan en las rejillas, ¿no? Entonces, tratamientos de aguas residuales se encuentran rejillas gruesas como rejillas finas, ¿no? Y que típicamente se usan en combinación. Vamos más adelante a ver unas imágenes. Vemos cómo tenemos un proceso de desbaste. ¿Qué es lo que podemos nosotros observar aquí inicialmente? ¿Tendremos una sola rejilla o tenemos una combinación de las dos? ¿Qué ven ustedes o qué observan ahí? Yo observo que existen
dos rejillas, ¿no? Una rejilla gruesa y otra rejilla que es un poco más fina o que tiene una menor separación entre barrera y barrera. Lo que también observo ahí es que es una rejilla que está de forma vertical, ¿verdad? No se encuentra una inclinación, o al menos esta imagen no me da la facilidad de poder llegar a la conclusión de que es una rejilla que se encuentra con un cierto grado de inclinación. Vamos a ver más adelante. Estas rejillas o este desbaste, que es una reja ya de tipo mecánico. Ok, entonces, ¿qué es lo que se encuentra aquí? Pues nosotros vemos cómo están provistas de un motor que se encarga de que los desechos o los contaminantes físicos, sean estos palos o otros tipos de residuos, vayan subiendo de acuerdo a el de acuerdo al tiempo que tienen programado, qué sé yo, cada una hora, cada media hora, para hacer el desbaste o la limpieza de estos contaminantes, ¿no? Aquí tenemos una rejilla o un ejemplo de lo que sería la ubicación de un desbaste. Vemos cómo eh, se encuentra estas rejillas y está provista de un brazo, llamémoslo así, un brazo mecánico, que es la que se encarga de eh, sacar por la parte superior aquellos contaminantes, ¿no? Vemos que esto nos hace prever que es una planta de tratamiento bien grande, ¿ok? Porque vemos que se observan incluso hasta llantas de automóviles, ¿no? Juguetes, partes de árboles, cartón y diferentes otro tipo de materiales como papel, ¿no? Y vemos que por la parte posterior, tenemos una banda transportadora, ¿no? Este tipo de ejemplo de desbaste, vemos que tiene su grado de tecnología y por ende también podemos observar que es una inversión considerable, ¿no? A diferencia de las que vimos anteriormente. Ejemplo de la ubicación del desbaste, pues creo que todos estamos claros y todos nos hemos podido dar cuenta que es el primer eh, paso antes de que ingrese el agua a los diferentes procesos, ¿no? Es la primera parte que se debe considerar al momento de que nosotros eh, queramos o tratar ciertos tipos de aguas residuales. ¿Qué más podemos nosotros mencionar aparte de las rejillas gruesas, rejillas medianas y rejillas pequeñas, que también podemos utilizar unos tipos de mallas con sedazos finos, ¿no? También tenemos los que son los desarenadores, trituradores y macrofiltros. Por lo general, estos macrofiltros o estos sedazos finos son utilizados cuando nosotros queremos desde el primer momento, eliminar aparte de los contaminantes físicos que pueden llegar a ser los palos o ramas o cualquier otra cosa de mayor tamaño, también nosotros con estos sedas finos podemos eliminar aquellos sólidos que se encuentran presentes ahí, ¿no? No es que va a ser un tratamiento, no es que un sedazo va a ser todo el trabajo, ¿no? Todo el trabajo de autodepurar el agua, pero va a ayudar a que los niveles de turbiedad puedan disminuir hasta cierto punto, ¿no?
Bien, otro término que también aparece en lo que son los tratamientos preliminares, pues es el sistema de cribado, ¿no? Que si bien es cierto, también es como un tipo de desbaste, pero también se utiliza este tipo de cribas y aquí sí nosotros podemos observar que sí, que tiene esta rejilla tiene un cierto grado de inclinación. ¿Ok? Tiene un cierto grado de inclinación. Bien, entonces la selección depende del caudal a tratar en la planta y la cantidad de basura esperada. Si la limpieza no se realiza con frecuencia, la remoción de los sólidos atrapados puede provocar turbulencia cuando la velocidad del flujo es alta y una velocidad alta reduce la eficiencia de captura, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos una velocidad alta, va a pasar lo que nosotros podemos prever, ¿no? Que todos los contaminantes haya dos alternativas, que se pasen directamente la rejilla o que pasen la rejilla o que por la acumulación de toda esa basura la rejilla se tape y se desborde el canal por donde se encuentran pasando, ¿no? Cuando un limpiador mecánico es operado intermitentemente, la interferencia con el flujo puede mantenerse a un bajo nivel. Entonces, aquí ya también encontramos un punto de control, ¿no? En el cual, si nosotros tenemos rejillas de carácter mecánico, pues eh, que considerar, vamos a tener que considerar que va a existir un personal de operación que se encargue de retirarla frecuentemente. Ya eso va a depender también mucho de la parte técnica y de cómo se les dé el mantenimiento, ¿no? Pueden darlo cada 2 horas, cada 4 horas o puede ser cada 8 horas o en cada turno de trabajo, ¿no? Si es que se tiene un turno, si es que se tienen los 3 turnos de trabajo en una planta, ¿no? Y aquí pues tenemos un poco más de características de lo que son las rejas y rejillas de limpieza manual, ¿no? Las rejillas de limpieza manual tienen inclinaciones de 40 a 60 grados con respecto a la horizontal para facilitar la extracción de basura y reducir la tendencia a las extrusiones, ¿no? Entonces aquí nosotros podemos ver que tenemos a la apertura de rejillas retenedoras de basura que van a estar en un rango entre barra y barra de 38 a 150 milímetros y se usa frecuentemente en combinación con otros sistemas, ¿no? El tamaño de las aperturas depende del equipo. Apertura de rejillas manuales, también tenemos estas consideraciones de 25 a 50 milímetros. Okay, y tenemos una velocidad de aproximación de 0.30 a 0.60 metros sobre segundos, ¿no? Estos se utilizan en plantas pequeñas o en canales que funcionan a manera de bypass. Más acá abajo nosotros tenemos lo que son triturador con reducción de tamaño, tenemos un triturador con un rango de 6 a 13 milímetros y tiene una apertura de una función de la capacidad hidráulica de cada unidad, ¿no? Aquí tenemos también un molino que va a permitir la reducción solamente del tamaño, ¿no? Bien, entonces aquí vemos cómo se presentan las rejillas y aquí sí en esta foto podemos observar cómo tienen una inclinación y cómo el personal operativo es el encargado de realizar todo lo que es la limpieza o el desbaste de la basura que se encuentra en las rejillas, ¿no? También tenemos que una vez que la saca, pues las deposita en un tacho de basura.
Bien, entonces la diferencia que observamos nosotros aquí en esta imagen con la de acá, pues es muy notoria, ¿no? Vemos cómo estas rejillas son ya de limpieza automática y pues son rejillas que automáticamente realizan su proceso de depuración, ¿no? O de limpieza, ¿no? El uso de rejillas con limpiadores mecánicos tiende a reducir los costos de operación y ofrece un flujo de menor calidad, además de facilitar su operación, dice. Las rejillas de limpieza automática varían en una inclinación de 75 a 90 grados, ¿no? Entonces vemos que estas rejillas están provistas de una bomba y que esta bomba pues trae la basura, la trae hacia un depósito que se encuentra en la parte posterior y por aquí es donde se hace la limpieza de estas rejillas. Bien, en el mercado pues existen diferentes modelos. Estos modelos pues van a depender mucho de del presupuesto que se tiene y también de lo que la empresa o de la ciudad necesite para que se realice este tratamiento preliminar, ¿no? Entonces aquí nosotros podemos encontrar rejillas de tipo curvas, de cremallera, con cables de rastrillo, de cables de garfio, con escobillas sobre cadenas sin fin, de peines sobre cadenas sin fin y de rastrillos sobre cadenas sin fin, ¿no? Y las diferentes especificaciones que van de acuerdo también y que nosotros debemos también tener pendiente de acuerdo a los caudales, ¿no? Si bien es cierto, como por ejemplo las de cable con grafito son y las de rastrillos sobre cadenas sin fin son las que permiten una capacidad de mayor caudal, ¿no? Son las que nos pueden dar mayor caudal. Y aquí también nos dan lo que son los espacios que se encuentran entre barras y barras, ¿no? Pero bueno, esto es de manera general. Ya si nosotros queremos una especificación mucho más técnica, esa especificación mucho más técnica va a venir de la mano de el proveedor al que nosotros le vayamos a comprar este tipo de rejillas automáticas. ¿Ok? Ahora tenemos otro tipo de rejillas, que son rejas y rejillas de placa perforada, ¿no? Proveen una eficiencia superior de separación en comparación con los tamices de reja. Se ha determinado que una perforación bidimensional es mejor que las rejas perforadas unidimensionalmente. Se evita que los sólidos retenidos rueden hacia abajo gracias a la inclinación del equipo y mediante rastrillos que se extienden a un lado, que se extienden de lado a lado del tamiz, ¿no? Entonces, una de las principales razones que se encuentre con esa inclinación es para que no se puedan regresar los sólidos que se encuentran retenidos en la parte de abajo, ¿no? Dice, incluso latas y botellas son cepilladas y elevadas por los dispositivos. Los bordes laterales de las placas perforadas se encuentran montados sobre cadenas de transporte formando una correa, ¿no? Y vemos aquí cómo se observa que ya no solo este tratamiento preliminar, ya no solo se encarga de eliminar aquellos sólidos de gran tamaño, sino es que también se encarga de eliminar partículas pequeñas, ¿no? Eso era lo que yo les decía cuando hablábamos de los sedazos o los tamices, que también van a permitir eliminar este tipo de suciedad, ¿no?
Aquí tenemos otros modelos más de las rejillas. Vemos cómo pasamos de una rejilla que la podemos nosotros fabricar o la podemos nosotros hacer soldándola y poniendo los espacios entre barra y barra y a una inclinación necesaria, a unos modelos mucho más sofisticados de forma automática, ¿no? Forma automática. Estas rejillas por lo general son ya utilizadas para procesos en donde nosotros tenemos un mayor caudal o aplicaciones de alto volumen de procesamiento, y estas rejillas pues pueden eliminar eficientemente grandes cantidades de basura con un funcionamiento continuo, ¿no? Estas rejillas son ideales para aplicaciones especiales desde la profundidad del canal en un uso extremo y severo, ¿no? Entonces estas como que sirven para exprimir todo lo que se tenga que exprimir de esa agua residual y poder tener tratamiento o que los tratamientos que se vayan a dar después sean menos sofisticados. Entonces, aquí básicamente es que se explica el funcionamiento, ¿no? En el número 1 nosotros tenemos la entrada, perdón, el número 1 nosotros tenemos la entrada del agua residual y vemos cómo esta especie de ¿cómo les llamo? Como rodillos o rastrillos o especies de como canastas son las que se encargan de ir recolectando y recolectando los diferentes desechos, ¿no? Como ven, tienen un equipo mecánico que les permite girar, y en la parte superior es donde se va a realizar o es donde se va a tener lo que son las descargas, como ustedes lo ven aquí, las descargas de todos los contaminantes o los desechos, ¿no? Estas rejillas pues no necesitan de personal operativo, pues ellas mismas se encargan de sacar todo lo que es los contaminantes físicos. Aquí tenemos otra rejilla. Esta rejilla también es diferente a la que vimos anteriormente. Es como un tipo de escalera. Creo que esta rejilla pues nosotros la asociamos muy bien o la podemos ver en lo que son las escaleras automáticas, que funciona casi como tiene la misma aplicación, ¿no? La rejilla tipo escalera tiene un sistema de limpieza automática, la malla es fina y puede ser utilizada como tratamiento primario o para cribado de lodos en instalaciones municipales. Ya, esto es también interesante porque no solo con este tipo de rejillas automáticas no solo se las considera para utilizarlas como tratamiento preliminar en el agua, sino también para deshidratar los lodos que quedan al final, ¿no? Si nosotros ya hablamos de que, bueno, vamos a utilizar una rejilla de este tipo para el agua y también para los lodos, pues estamos considerando que es una planta que ya tiene un grado de sofisticación o un grado de tecnología mucho mayor, ¿no? Y generalmente, pues, se utilizan en las empresas grandes. Las rejillas también son ideales para aplicaciones industriales como rastro, cervecería, fábricas de papel. El diseño de la rejilla de escalera permite una fácil colocación en instalaciones nuevas y existentes sin modificaciones al canal, con un ángulo máximo de ajuste de 57%, ¿no? Bien, entonces este es otro tipo de rejillas.
que funcionan de esta manera, ¿no? Ya no es una, ya no es de forma giratoria, sino que van como subiendo en escaleras y de acuerdo a la misma inclinación que tienen estos escalones, pues por donde se va acumulando la basura, ¿no? Aquí tenemos otro ejemplo de las rejillas. Estas rejillas son de banda, son de una construcción cerrada, segura e higiénica, con una puerta de acceso de fácil apertura. Tiene una similar aplicación y todos los desechos pues son recolectados o son dispuestos en la parte posterior, ¿no? En la parte posterior es donde van a salir todos los desechos. Estas son las estructuras de las rejillas de bandas. Esto ya es más de tipo mecánico. Tenemos que la estructura de la rejilla de banda está compuesta por dos juegos de guías para las cadenas portapaneles, ¿no? Cada juego está compuesto por una curva inferior y uno o varios tramos intermedios, ¿no? Y aquí tenemos otro tipo de rejillas, pues ya este tipo de rejillas ya son más eh, técnicas, son rejillas que no solo tienen una aplicación directamente para el agua residual, sino que también para otro tipo de aplicaciones en la industria, llamémoslo así como para deshidratar a ciertos productos o deshidratar ciertos compuestos o ciertos componentes, ¿no? Lo que hacen es que los tambores giratorios se presentan pues en forma de un cilindro horizontal. Estos giran a gran velocidad. Esto hace que la fuerza centrífuga pues haga que los desechos más pesados salgan separando los sólidos del agua. La abertura de las rejillas para los sólidos finos varía de 2.3 a 6 milímetros, ¿no? Es menos usual emplear tamices de 2.3 milímetros. Sin embargo, actualmente se usan aberturas menores de 2.3 milímetros en el pretratamiento o en el tratamiento primario. Entonces, si ustedes observan o se dan cuenta que a medida de que la rejilla va siendo un poco más tecnificada o más sofisticada o que permita la retención de mayor contaminantes, ya no solo se da el nombre de tratamiento preliminar, sino también adoptan la terminología de un primer tratamiento, ¿no? De un tratamiento primario. Entonces, los enrejillados con tambores giratorios pueden ayudar a incrementar la eficiencia de remoción en las plantas de tratamiento, ¿no? Aparte de que también nos ayudan a incrementar la eficiencia, pues la constante agitación de esta agua, pues también va a hacer que te haga un efecto de aireación, ¿no? Efecto de aireación. Bien, entonces, nosotros utilizamos estas rejillas de tambor cuando nosotros queremos un tamizado un poco más fino, ¿no? ¿Alguien me puede dar un ejemplo de qué tipo de industria se puede utilizar estas rejillas tipo tambor? ¿Alguien se le viene a la mente en qué tipo de empresa yo podría utilizar una rejilla así? Una empresa que sea difícil que la caracterización de su agua sea de difícil separación, ¿no? Porque necesitamos poder justificar el haber empleado este tipo de rejillas de forma de tambor, ¿no? Un ejemplo, vamos, alguien que me pueda decir algún ejemplo.
Aquí alguien me escribió, pero me sale el chat. Textil, así es, muy bien. La industria textil, la industria del papel, la industria del cuero. Y también, pues, podemos considerar la industria hidrocarburífera, ¿no? También puede ser considerada ahí en la utilización de estas mallas finas o de eh, estas mallas metálicas y rotatorias. Bien, continuemos. Aquí tenemos el ejemplo, ¿no? El ejemplo de la operación. Vemos cómo por esta parte ingresa el agua cruda. Tenemos lo que son la eliminación de las cribas, el tambor de rueda de apoyo, un canal de cribado y es por donde nosotros en la parte interna pues se va a retener lo que son los sólidos más difíciles. Vemos que tenemos una malla de tela y por la parte externa pues va a salir el agua filtrada, ¿no? Estas rejillas tambor pues podemos también asimilarlas como un tipo de mallas o de estos filtros también utilizados en la depuración o en la potabilización del agua potable, ¿no? Más común, un ejemplo de los más comunes y que por lo general siempre nosotros hemos observado son las membranas de ósmosis inversa, ¿no? Eso ya es un tema que se utiliza en la potabilización de agua, ¿no? Colocar una malla de ósmosis en un tratamiento de aguas residuales, pues no es que sea descabellado, pero costaría también un poco y también el mantenimiento de este filtro, ¿no? De la malla de retención de partículas. Y aquí tenemos otro ejemplo en el cual nosotros tenemos una alimentación de forma horizontal. De forma horizontal tenemos el motor que se encarga de hacer las rotaciones y en la parte inferior la descarga de los líquidos, ¿no? Y por otro lado tenemos lo que son las descargas de los sólidos. Entonces, este es un ejemplo, el de acá es otro modelo. Y este de acá es otro modelo más, rejillas tipo tornillo. ¿Okay? Entonces, ¿a qué se les asemeja esta rejilla de tipo tornillo? ¿En alguna otra industria o en alguna otra aplicación ustedes las han visto o las han observado? Las rejillas de tipo tornillo, las aguas residuales fluyen a través de las aberturas perforadas en la cesta de cribado, mientras la basura se captura en la superficie de la rejilla, ¿no? Vemos cómo se encuentra provisto un motor. Este motor lo que hace es girar estos discos que se encuentran de forma perforada. Eso también nosotros debemos ver que se encuentra una especie de criba y la basura va subiendo por la parte superior y como ven aquí es donde se recolecta, ¿no? Este tipo de rejillas de tornillo sin fin o también llamado tornillo sin fin, se pueden observar, se pueden ver también bueno, acá en la región costa se observa mucho en las plantas que se encargan de triturar el hielo. De triturar el hielo para la utilización en las diferentes embarcaciones o en las diferentes aplicaciones para las que se utiliza, ¿no?
Los restos se acumulan y son finalmente elevados al cono de deshidratación, donde se presionan y el exceso de agua cae fuera de las rejillas, ¿no? Bien, también tenemos rejillas estáticas. La aplicación de las rejillas estáticas eh, lo que busca es reducir la DBO y los sólidos suspendidos totales de 20 al 35%, ¿no? De esta forma, el uso de esta rejilla es comúnmente para el tratamiento, ¿no? Y como nosotros ya hemos venido también hablando, hemos también hablado de que puede ser considerada como un tratamiento primario, ¿ok? Sin embargo, su uso requiere de un estudio detallado y una comparación de la calidad del tratamiento con otras operaciones unitarias, ¿no? De pronto, este tamizado, en vez de ayudar, va a detener mi actividad biológica o microbiológica en los tratamientos secundarios y no voy a poder eh, llegar a los valores permisibles que necesito para poder descargarlas, ¿no? Esta rejilla ha sido usada en sustitución de la sedimentación primaria para la remoción de sólidos presentes en el agua residual del tratamiento secundario, ¿no? Entonces, eh, ya entrando un poquito más en todos estos ejemplos, nosotros podemos sacar conclusiones en las que no es necesario que nosotros tengamos un pretratamiento, un tratamiento inicial, un tratamiento secundario y un tratamiento terciario, ¿no? Dependiendo de las características del agua y cuál es el fin para donde va a ser descargada, pues yo tranquilamente puedo optar por un tratamiento primario y un tratamiento secundario, ¿no? Sin necesidad de tener pretratamiento o tanques de sedimentación primaria. ¿Okay? También se emplean en sistemas de tratamiento sin sedimentación primaria que han tenido problemas de obstrucciones para mejorar los procesos subsecuentes. Entonces, estas rejillas de este tipo también me sirven como una alternativa o como una solución a plantas que ya han sido diseñadas y que han tenido problemas, sean estos porque ha incrementado su flujo de caudal o ha incrementado o sus características iniciales han cambiado y se han vuelto mucho más contaminantes. Su operación consiste en verificar el buen estado de la criba y su mantenimiento en retirar la basura acumulada por lo menos una vez al día o en cada turno de operación, ¿no? Entonces vemos cómo estas rejillas estáticas también tienen una especie de colector en donde se coloca el tacho y ahí se hace la recolección, ¿no? Bien, entonces aquí tenemos otro diagrama de flujo en donde vemos que el afluente pues pasa por una reja, de ahí una rejilla, de ahí un desarenador y luego son bombeadas para un sedimentador primario, ¿no? Este sedimentador primario lo que quiere es concentrar la mayor cantidad de sólidos sedimentables en el fondo y estos puedan ser pasados a un reactor, ¿no? Este reactor puede ser un tanque que se encuentre provisto de un motor que genere una cierta agitación en el caso de que nosotros solo necesitemos un, un proceso aerobio, ¿no? ¿Cómo nosotros vamos a saber si es que necesitamos solo un proceso aerobio? Pues haciendo el estudio de las características del agua. Y si no, pues necesitaríamos entonces un reactor aerobio y uno anaerobio, ¿no? ¿Qué es lo que hace este reactor? Pues este reactor lo que va a hacer es que
se recojan los lodos generados y también salga el licor de mezcla, ¿no? El licor de mezcla. Este licor va a pasar a un sedimentador secundario que tiene la misma función del primario, solo que esta vez va a permitir una mayor clarificación del agua, ¿no? Una mayor clarificación del agua que a su vez va a pasar por un proceso de cloración, ¿no? Ya vamos a ver las formas de cloración que se pueden dar en los tratamientos, o más bien la presentación comercial que se puede dar para el químico más utilizado, que es el cloro, cuál va a ser en forma de gas, pastillas o de forma líquida, ¿no? Eso va a depender también eh, de cuáles sean las recomendaciones que nosotros tengamos del proveedor y también lo que elija el cliente, ¿no? Elija el cliente. Y de ahí ya tenemos lo que es el efluente. Bien. Bien, ya vamos a terminar un poquito esto. Bueno, vamos a terminar esta parte y vamos a hacer una pausa de unos 2 minutitos para continuar con lo que es el tratamiento secundario, ¿no? Antes de hacer la pausa, pues vamos a mencionar ciertos problemas comunes y acciones correctivas que se pueden dar en el tratamiento, ¿no? Hasta ahora todo ha sido bien bonito, pero no hemos mencionado aquellos problemas que se pueden dar, ¿no? Y los principales: olores repugnantes, presencia de moscas y otros insectos. Creo que eso es el punto de partida en donde nosotros reconocemos que estamos en una planta de tratamiento de agua residual, ¿no? Este problema, su indicador, pues obviamente va a ser la presencia de las moscas y también acumulación de basura en las rejillas y en los contenedores. Ojo, cuando hablamos de los contenedores, estamos hablando de los depósitos de basuras que se encuentran almacenados ahí, no la rejilla como tal, ¿no? Entonces, para eso también se necesita un control. Principalmente, botar o eliminar o llamar al recolector de basura todos los días, ¿no? ¿Para qué? Para evitar este tipo de olores y este tipo de contaminación. Causa probable: la falta de limpieza. ¿Por qué se da la falta de limpieza? O bien es cierto, es porque hay una falta de personal operativo, o quizás el control no se está efectuando de una forma adecuada. Cuando me refiero al control, es decir, el monitoreo que se le hace de forma diaria, ¿no? Cada hora, cada 2 horas, cada 3 horas. ¿Y cuál es la solución? Pues mantener controles a tiempos más cortos para evitar que se acumule la basura, ¿no? De ahí tenemos atascamientos excesivos de la rejilla. Un indicador: causa inusual de basura en las aguas residuales, ¿no? De ahí tenemos una causa probable: aumento de los desechos y frecuencia de una limpieza inadecuada. ¿En qué momento o qué puede causar que se incrementen los desechos en una población o en una ciudad o en una urbanización? ¿Qué puede causar qué acciones pueden darse ahí para que sea una detonante de aumentar los desechos? Y la solución pues sería aumentar la frecuencia de limpieza. Otros problemas más, pues tenemos lo que son, nos mencionó aquí algo, que no vaya el recogedor. Sí, que no vaya el recogedor, o que la población se incremente, que la población
se conecte de forma clandestina y que esas conexiones vayan con desechos que no deberían ir en el sistema de alcantarillado, ¿no? De ahí tenemos mecanismos atascados, pues esto es eh, propio de ciertos problemas que se dan y básicamente pues cuando tenemos ciertos rejillas de carácter automático, ¿no? Rastrillo parado, pero el motor trabaja, esto ya son problemas de carácter mecánico, ya esto ya entra un poco más allá de solo el personal operativo, sino también del personal técnico que se encuentra encargado de darle mantenimiento a los diferentes eh, partes mecánicas que conforman la rejilla, ¿no? De ahí tenemos un rastrillo sin trabajar, pero problema no visible, pues esto también es tema de los mecánicos, básicamente de los mecánicos que deberían también, si es que en una empresa se opta por tener una rejilla de este tipo, pues deberían tener un personal que se encuentre capacitado para poder darle solución a estas, a estos problemas, ¿no? Como nosotros podemos ver aquí las posibles soluciones, identificar la causa de la ruptura, reemplazar la catarina, la cadena o el cable, ¿no? Esto es una posible solución, pero es algo que nosotros decimos, ¿no? Pero se debe contar con el personal técnico capacitado para poder cambiarlo de una manera adecuada, ¿no? Reemplazar el interruptor, también, bueno, podemos hacer ese tipo o reemplazar el circuito o el motor, ¿no? Y entonces esto ya son eh, un poco más técnicos. Dice mucho ruido al accionar el mecanismo, marcas de metal contra metal en la cubierta o en la rejilla, ¿no? De pronto, no al sistema de alcantarillado no llegó un palo, no, sino llegó un palo de madera, ¿no? Sino llegó un tubo de acero o de hierro negro que justamente ocasionó este problema, ¿no? Ajustes recomendados por los fabricantes en el manual de operación y mantenimiento, ¿no? Entonces, pues, para resumir un poco más, estos problemas pueden ser solucionados siempre y cuando diariamente se monitoree la rejilla, ¿no? Bien, aquí tenemos un esquema de una depuradora de aguas residuales. Eh, Vamos a dejar ahí esa diapositiva. Vamos a hacer un pequeño receso de unos 2 o 3 minutitos para tomar un poquito de agua. Y cualquier inquietud, pues me pueden escribir aquí en el chat, eh, hacer cualquier pregunta, pueden comentar aquí en el chat, ¿no? Vamos a tomarnos un tiempito de descanso de unos 2 o 3 minutitos, ¿ya? Hasta ahora me pueden indicar cómo ha estado la fluidez del sonido, las diapositivas o los archivos han pasado correctamente, todo bien, o hay un poco de interferencia todavía.
Ok, bien, vamos a continuar. Eh, Antes de empezar, pues me gustaría que comenten qué es lo que más les ha llamado la atención hasta ahora de estas capacitaciones. ¿Qué proceso les ha parecido más interesante? ¿Qué conceptos ustedes eh, han recordado de lo que ya han podido estudiar o han podido ver? ¿Qué experiencia tienen ustedes en alguna empresa de tratamiento de aguas residuales? O si no tienen ninguna experiencia, pero les parece interesante cómo, cómo se da soluciones a este tipo de problemáticas de salud pública. Mientras yo voy a presentar el tema 4. Bien, entonces como tema 4, nosotros tenemos lo que corresponde al tratamiento primario, ¿no? Ya hemos analizado y hemos también llegado a la conclusión de que si nosotros tenemos un buen tratamiento, un buen pretratamiento con un equipo con cierto grado de tecnología, también podemos encerrarlo o podemos clasificarlo como un tratamiento primario, ¿no? Y estos tratamientos primarios básicamente se dan ciertos procesos como son los de sedimentación y separación de grasas, ¿no? Que ya los hemos hablado en las diapositivas anteriores, pero ahora vamos a profundizar un poquito más, vamos a ver cómo, cuáles son sus diferencias y cómo se pueden aplicar, ¿no? Entonces, para iniciar, primero vamos a hacer una conceptualización de lo que es la sedimentación, ¿no? Se trata de una operación de separación sólido-fluido en el que las partículas sólidas de una suspensión más densas, es decir, más pesadas, ¿de qué depende que use o no un pretratamiento? Ya, ¿de qué depende que use o no un pretratamiento? Va a depender mucho de la característica de agua que tú estés tratando. Si es un agua que viene que es de una, si es el agua residual que proviene de las de las alcantarillas, perdón, y de las viviendas, este, sí es necesario tener pretratamientos como la utilización del cribado por estos mismos desechos de gran tamaño. Pero, pero, si yo voy a hacer una planta de tratamiento para mm, a un mall, ¿ya? Un mall o un hospital, ¿verdad? Y en en los colectores yo tengo rejillas. Okay, entonces sería necesario en mi planta como tal que yo tenga una criba o un tipo de pretratamiento, sino más bien podría yo utilizar una trampa de grasas, ¿no? O directamente un tanque de sedimentación en donde de sedimentación primaria, perdón, en donde yo pueda empezar mi proceso de separación, ¿no? Entonces,
no es una regla obligatoria que nosotros tengamos un pretratamiento como tal, ¿no? Siempre es bueno realizarlo, siempre va a ser necesario, pero si ese diseño o si las expectativas de tu planta eh, o de la persona que te está contactando a ti como para hacer para darle su asesoría y te das cuenta de las condiciones, pues tú le puedes recomendar a esa persona que no se va a realizar un pretratamiento, sino más bien un tratamiento primario, ¿no? Entonces, como estábamos hablando de la sedimentación, se separan por la acción de la gravedad. ¿Alguien más? No, de nada, estamos a las órdenes para cualquier tipo de preguntas, no hay ningún inconveniente, estamos predispuestos para cualquier inquietud. Es una operación controlada por la transferencia de la cantidad del movimiento. Entonces, dos variables podemos rescatar de esto de aquí, ¿no? En un tanque de sedimentación, nosotros vamos a lograr el objetivo por el efecto de la gravedad, pero también vamos a lograr eso por la cantidad de movimiento o el flujo de el caudal, ¿no? Entonces, por lo general, en mecánica de fluidos, cuando nosotros estudiamos estas asignaturas, nosotros encontramos dos tipos de fluidos, ¿no? El flujo laminar y el flujo turbulento. El flujo turbulento es un flujo que se lo define por un número específico que es el número del Reynolds, pero eso ya es un tema aparte. Hablándolo a lo más simple, el flujo laminar es un flujo que presenta caudales pequeños o es lento, ¿ok? Lento. Y un flujo turbulento, estos flujos turbulentos por lo general se utilizan cuando yo estoy realizando procesos de mezclado de ciertos químicos o mezclado de propia agua residual con otros componentes más. Entonces, el flujo turbulento me permite a mí que se cree una mezcla completa, ¿no? Una mezcla de agitación completa. Pero en el caso de la sedimentación, pues yo voy a necesitar un flujo laminar para que los sólidos sedimentables puedan caer en el fondo del tanque, ¿okay? Y así yo pueda ir concentrando mi primer salida de lodo, ¿no? Entonces, eso es lo que corresponde a la sedimentación. Y para eso nosotros utilizamos los tanques sedimentadores, ¿no? Se le da el nombre de sedimentador a la estructura que sirve para reducir la velocidad de las aguas residuales para que puedan sedimentar los sólidos, ¿no? Lo que justamente estábamos mencionando y también con el tema de lo que son la mecánica de los fluidos. Entonces, esto es un ejemplo. Ya nosotros vimos anteriormente que se puede hacer análisis con los conos in-off que me permiten a mí tener una idea de cuál es mi capacidad de sedimentación, ¿no? Y también el tiempo aproximado, ¿no? Entonces aquí vemos que podemos clasificarla según sedimentación discreta, tipo 1, que es la que nosotros tenemos aquí, partículas discretas a volumen constante, ¿no? Tenemos la sedimentación floculante, que es tipo 2, en la parte de abajo, con aglomeración de flóculos y volumen creciente. ¿Por qué creen que es volumen creciente?
¿por qué ustedes o qué idea tienen de que aquí el volumen es creciente? Si nosotros estamos hablando de que es preferible tener un volumen constante. El volumen es creciente porque el área va reduciéndose, ¿ok? Entonces, a menor área va a haber una mayor agitación. Entonces, tenemos sedimentación impedida tipo 3, que es la que se encuentra en esta zona de aquí, a mayor profundidad, y tenemos ya una alta concentración de flóculos, ¿no? Y la región de compresión, que es el agua exudada fuera del fango, ¿no? El agua, el fango va a concentrarse en el fondo, ¿ok? Y este mismo fango va a ir aglomerándose, cosa que va a ir como compactándose en el mismo fondo, y este a su vez a mí me permite que se vayan también deshidratando estos flóculos, ¿no? O como los mencionó, como mencionaron el término anteriormente, espesamiento, ¿ok? Se vayan espesando, se vayan haciendo más grandes o se vayan hinchando. Bien, tenemos aquí en algunos casos cuando existen fuerzas de interacción entre las partículas y estas son suficientemente pequeñas, la sedimentación natural no es posible, ¿no? Debiendo antes proceder a la floculación o coagulación de las partículas. Esto ya nosotros lo vimos en el caso práctico del día de ayer cuando explicábamos que se utilizaron floculantes y coagulantes para lograr una mejor sedimentación, ¿no? Entonces, así como se puede formar flóculos o coágulos de forma natural, muchas veces es necesario la adición de químicos que permitan que permitan que se acelere este tipo de sedimentación primaria, ¿no? También son llamados tanques de sedimentación primaria o los llamados clarificadores, ¿no? Para que la sedimentación sea visible en la práctica, el tamaño de las partículas y su concentración en la suspensión deben tener unos valores mínimos del orden de 1 a 10 micras y 0,2% de sólido en suspensión, ¿no? Entonces, volviendo nuevamente al tema de los flujos, si nosotros vamos a utilizar agentes floculantes y coagulantes, pues a la entrada del tanque de sedimentación, perdón, a veces se me traba la lengua un poco, en el tanque de sedimentación nosotros deberíamos articular un mecanismo que me permita a mí la dosificación de estos coagulantes dependiendo del flujo de caudal de
Mil disculpas nuevamente, el ingeniero tuvo una falla de internet. Ya se va a conectar, por favor. Hola, tuve un problema de conexión. Por favor, me pueden confirmar si es que se me está escuchando. Sí, sí se escucha. Ya, ya voy a volver a proyectar las diapositivas para ya ir un poco cerrando esta jornada de capacitación. Y si tienen alguna pregunta o alguna duda, pues podemos ir aprovechando el tiempo para eh, conversar acerca de lo que ustedes quieran platicar, ¿no? Bueno, hasta ahora estábamos hablando sobre la sedimentación primaria, ¿no? Entonces, este tratamiento primario lo que busca o lo que estábamos mencionando es reducir la carga orgánica en estos procesos de tratamiento de agua mediante la eliminación de una gran cantidad de sólidos suspendidos, ¿no? Algo le pasó a mi computadora. No se Bien, está compartiendo pantalla, creo. sí, sí, no se está compartiendo, no sé, algo le pasó a mi computadora que no quiere proyectar. Bien, bueno, vamos a continuar con la presentación. Bien, cuando nosotros hablamos de la operación primaria de este tanque de sedimentación, pues nosotros podemos tener o remover hasta el 60% de los sólidos, ¿no? Entonces, eso de ahí es muy favorable porque lo que me va a ocasionar a mí es tener un mejor tratamiento o poder efectuar una mejor clarificación, una mejor clarificación del agua en el tratamiento secundario. Sí, ya les voy a compartir la diapositiva. Ya les voy a compartir la diapositiva.
Ya les voy a compartir las diapositivas. Ya para terminar también este, esta jornada de capacitación, pues lo que estamos próximos a terminar. Tengo problemas con la computadora para poder compartir las diapositivas. Pues bien, vamos a hacer una especie de charla para culminar este día de capacitación. Y pues me gustaría que ahora sí participen con cuál es la parte o cuál es el proceso que hasta ahora hemos podido ver y el que más les ha llamado la atención en el tratamiento de el agua residual. Por favor, los escucho o los leo. ¿Nadie quiere participar? Una consulta, más bien del proceso que más me interesó es para diseñar una planta de tratamiento, es todo un proceso, no es solamente que yo necesito, por ejemplo, la caracterización del agua, sino más bien eso es un inicio para poder diseñar, porque también, si mal no recuerdo, está hacer el proceso de las pruebas de jarras y demás. Entonces, no es Sí, solamente que yo tengo la caracterización y podría ah, estimar como un diseño, o exacto, así sí, es. pero general. La, la caracterización a mí me permite conocer los valores que yo tengo de mi agua residual y me permite establecer eh, si requiero una cantidad de procesos, ejemplo, si requiero 4 o 5 procesos para poder llegar a cumplir con mi valor máximo, mi valor límite máximo permisible de descarga. Y pues bueno, de ahí yo tengo que analizar, ¿no? Si es que puedo utilizar un tanque de sedimentación o una trampa de grasas y de ahí puedo utilizar algún coagulante que me ayude a poder disminuir más esos sólidos sedimentables o lo que es la demanda bioquímica de oxígeno, que ya vamos a verla cuando estemos hablando del tratamiento secundario, porque ahí es donde cumple un rol muy importante los valores de la demanda bioquímica de oxígeno, demanda química de oxígeno y la acción de los sólidos sedimentables totales. Entonces, sí, es un punto de partida la caracterización, pero no es el único punto que me va a mí a dar eh, la, la, el paso para establecer las demás acciones, ¿no? Así como vimos en el caso práctico, que se hicieron pruebas de jarras para determinar cuál era la concentración del coagulante y cuál actuaba de mejor manera. Y de ahí pues viene el tema del diseño y otra cosa que no debemos olvidarnos nunca cuando vayamos a diseñar una planta de tratamiento de agua residual es el caudal, ¿no? Para determinar el caudal, pues nosotros debemos tener eh, muchos más datos como el tiempo de operación de la planta, cómo en qué lugar se encuentra, si es que a futuro tiene proyectos de aumentar su capacidad, si es que puede esta planta en algún momento puede llegar
a no solo tratar ese caudal de la planta, sino caudales de otras empresas o caudales de la misma zona en donde se encuentra. Entonces, no solo es la primera parte, la caracterización, pero sí es la que nos da la pauta, ¿no? Aunque existen empresas que ellos por lo general hacen DBO, DQO, sólidos sedimentables, y me parece que hacen unos 2 o 4 o 5 análisis de caracterización más, y con eso ellos enseguida pueden determinar cuáles son los procesos que se van a realizar, ¿no? Pero eso ya es una parte en donde entra la experiencia y el grupo de profesionales que se van a dedicar ahí, ¿no? Es verdad que nosotros sí como profesionales podemos hacerlo, pero siempre está de más tener un segundo criterio o un tercer criterio, ¿no? Entonces, eso sería lo correspondiente a la pregunta, a la acotación, a lo que nos quiso mencionar. Y bueno, eh, ya el compartir las diapositivas será para el día de mañana. Eh, Creo que ya damos por finalizado la capacitación de hoy. Espero que les haya gustado, espero que les haya servido de mucho también, espero que eh, hayan podido conocer algo nuevo y diferente, ¿no? Entonces no me queda más que agradecerles, esperar que tengan una muy buena noche y que tengan un excelente día el día de mañana. No sé si el ingeniero Rodrigo quiere acotar algo más, y si no, pues damos por finalizada nuestra capacitación, ¿no? Muchísimas gracias. Nada más, muchas gracias al ingeniero, gracias a todos, una buena noche. Gracias, buenas noches.